En la parte final de esta ceremonia hace uso de la palabra el secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez, quien dirige un mensaje con motivo de esta sesión académica solemne. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me hiciera el maestro en Derecho, Germán García Salgado, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Para mí es un honor estar en este honorable recinto de esta sociedad y sobre todo compartir el presidio con el doctor Humberto Roque Villanueva, político del siglo XX, actor principal de esa política mexicana y hoy persona que sienta las bases para la política de este siglo XXI. Para mí también es un honor compartir la mesa académica y este presidio con tan distinguidas personalidades, pero sobre todo de encontrarme con tan excelsas y directos auditorios presentes en este día. Quiero compartir algunas reflexiones en el marco del libro que hoy el doctor presenta, que es La herencia de la Revolución Mexicana. En tiempo histórico, 101 años sin restarles importancia son nada. En tiempo social, esos mismos 101 años son suficientes para construir una nación o para derruirla. Durante poco más de un siglo, los mexicanos hemos tenido la posibilidad de construirla y nadie dudamos que ha sido sobre la base de la Revolución Mexicana. Esa que ha dado en llamarse la primera revolución social del siglo XX y que, con todas sus aristas, es aún el referente más inmediato que tenemos para entender este país. Y tal vez porque ese es nuestro referente, es que este país se ve de un modo tan confuso y hasta convulso. Si nos remitimos a la historia, la oficial y la no oficial, pareciera que hablar de la Revolución Mexicana es una especie de imprecisión histórica. En México, según algunos autores, podría hablarse de las revoluciones mexicanas. Y sí, al menos en lo que distingue a los protagonistas más conspicuos de este movimiento armado. Nuestra historia revolucionaria, más allá de esa épica casi mítica que conocemos, está llena de ideales, intereses, lealtades y deslealtades, intriga y traiciones, guerrilleros y guerreros. Es una historia que pareciera escrita a pedido. El hecho es que desde la visión maderista, que surge desde la élite económica, con un espíritu democratizador, antireeleccionista, que veía la opción armada como resultado de las circunstancias y no como la vía para alcanzar los cambios que el país necesitaba. Pasando por la zapatista, focalizada en su región,
radicalizada y violenta, pero con una visión social agrarista que no tuvo un proyecto más allá de resolver o de devolver la tierra a sus legítimos dueños. Un movimiento que no tuvo las bases políticas e ideológicas para cimentar un proyecto de gobierno y sin hacer a un lado la idea villista, que tiene la idea clara de impulsar la economía, de implantar lo que podría llamarse una democracia incipiente basada en el federalismo y el respeto. El respeto a la pequeña propiedad y que reconocía los liderazgos locales. Nuestra gesta revolucionaria, en esencia, no tuvo una visión de nación, y fue hasta la integración del movimiento constitucionalista que la Revolución Mexicana dio el primer paso hacia la integración nacional, hacia la construcción del Estado mexicano. Hoy, en el México contemporáneo, en el que aún no les damos el carácter de héroes a los protagonistas de la revolución, nada se entendería si estos hombres, quienes a pesar de sus limitaciones pudieron vislumbrar un país diferente, pudieron darse cuenta que la circunstancia propiciaba y obligaba a luchar por los cambios. Vieron el momento justo de reconstruir su nación. Ellos sentaron las bases del México moderno. Y qué mejor ejemplo que la aún vigente Constitución de 1917, con todo y lo que las diferentes legislaturas han hecho de ella. A 101 años, ¿quién duda que el Estado mexicano se ha consolidado? ¿Quién duda que cualquiera que haya sido el gobierno, durante ese tiempo se han hecho esfuerzos para llevar educación a cada rincón del país, por brindar servicios de salud a la población? ¿Cuántos países conocemos que tengan el esquema de vacunación gratuita que tenemos los mexicanos? Nadie. Debemos de tener duda de que el México de instituciones que hoy conocemos tiene su base en el movimiento revolucionario. Los legados institucionales y políticos de esta gesta son innegables e incuestionables. Pero más allá de eso, también nos queda el legado social. Llegar a este momento de nuestra historia tuvo un costo humano muy alto. La Revolución Mexicana, el movimiento armado, fue inevitable. Nosotros debemos mirar ese pasado y entender que no es por la vía de las armas como este país habrá de cambiar. Nuestro país se convulsiona en una violencia que parece incontrolable. No podemos permitir que esta patria que tanto costó se desmorone por unos cuantos. Debemos creer que los mexicanos de hoy podemos iniciar nuestra propia revolución, la de una sociedad que pueda converger hacia objetivos comunes, hacia la construcción de un proyecto de nación de largo aliento. Nosotros podemos ser quienes iniciamos la revolución social que México necesita. Y como aquellos a quienes aún se les llama caudillos, nosotros debemos ser los caudillos de la revolución social e intelectual del siglo XXI. Muchas gracias.